¿Cómo era la relación con tu papá y con tu mamá, Jordi? Ay, pues fíjate que era fuerte, porque con mi mamá se hicieron como dos equipos en mi casa, ¿no? Yo tengo una hermana. Menor. Una hermana menor. Ajá. Y mi hermana como que se quedó más con mi papá. Eso pasa en muchas familias, ¿no? La niña, cuando hay los dos sexos, la niña se queda mucho más cercana al papá y el niño a la mamá. Y en mi caso fue como muy divisorio, porque mis papás muy pronto no se llevaban tan bien, ¿no? Como que empezaron pues a no ser pareja dentro de la misma casa. Entonces, como que se hicieron dos equipos, no bandos que nos peleáramos los hermanos para nada, pero sí como como que cada quien jalaba con uno. Entonces, mi papá era un tipazo, muy trabajador, muy lindo, un papá muy inteligente, pues como muy pedagógico para explicar las cosas, muy lindo, muy padre. Sin embargo, lamentablemente mi papá empezó a tomar desde muy joven, él y desde muy joven yo, ¿no? Entonces quizá al principio no lo notaba, pero a los 6, 7 años ya empecé a ver como por qué habla mi papá raro, por qué se tambalea, por qué está más irritable o más grosero. Y entonces empecé a notar eso. Por el otro lado, mi mamá era muy trabajadora también y era una señora pues pues eran como de dos mundos distintos. Mi mamá era como muy socialité y muy de salir y muy arreglada y muy tal. Y mi papá era pues mucho más de barrio, mucho más centrón, mucho más desmadroso y era como muy padre eso. Pero entonces se separaron mucho y yo me jalé mucho más al mundo de mi mamá. Ok. Y bueno, más bien me jaló ella a su mundo. Y entonces viajábamos juntos, íbamos a sus eventos. Mi mamá trabajaba para una empresa internacional en México, era representante Pierre Cardin en México. Entonces yo amaba los dos mundos, ¿no? Yo iba con mi papá a los talleres de coches. Me acuerdo que me encantaba ir con el soldador y con el cuate que hacía las salpicaderas. Y entonces me ponía a jugar con ellos. Y mi papá, algo que era muy padre de mi papá, era que siempre me procuraba la creatividad. Entonces me decía, ¿y para qué recoges esas piezas? ¿No? Porque decía a los del taller, me acuerdo del taller del Flaco, que estaba ahí por la Algarín. Y le decía yo, oye, Flaco, ¿me puedo llevar eso? Pues puras piezas que ya no servían de los coches. Sí, mijo, llévatelas. Entonces yo me las llevaba y me decía, y yo decía, me decía mi papá, ¿para qué las quieres? Y yo, pues no sé. Me dice, pues ¿cómo para qué? Pues haz algo, un submarino, una nave. Pero tú imagínate la creatividad que ya me estaba generando mi Claro, papá. claro, claro. Me dice, llévate todo y llévate ese también, eso te puede funcionar para el submarino. Entonces, mi papá era como un hombre muy inteligente y que le aproveché muchas cosas. Y por el otro lado, mi mamá era una persona de relaciones públicas, de mucha cercanía con la gente, de muchos, no negocios, sino cercanía con la gente y relaciones públicas. Entonces, como que tenía dos mundos lindísimos y los dos me encantaban. Pero lamentablemente, cuando mi papá empieza a tomar tanto, pues yo me empecé a separar mucho de mi papá porque no era tan agradable nuestra relación. Pero lo más desagradable para mí fue separarme de él, o sea, como perderlo, porque durante toda la semana tomaba y entonces era muy duro, pues no tenerlo, ¿no? Cuando tienes un padre tan valioso, o sea, perder un padre siempre te va a doler de cualquier manera, aunque no lo hayas conocido, si alguien se fue y el papá no regresó, te abandonó, te dejó, te va a doler toda la vida. Pero si además el papá es valioso y lo pierdes todas las tardes, de todas las semanas, durante muchos años, te duele mucho. Entonces yo entré un poco como en una pelea con mi papá cuando él llegaba borracho, que era toda la semana prácticamente. Entonces yo me le enfrentaba y era, ¿por qué vienes así otra vez y tal? Entonces, digamos que fue feo. Nunca en la vida tuve un golpe o mi papá fue, dentro de toda esa situación, la verdad, muy respetuoso y nunca hubo una violencia. Verbal, sí hubo de repente gritos y palabras feas y consignas no lindas, pero nada físico. Y entonces como que me separé mucho de mi papá y lo que más me dolía era verlo mal porque lo extrañaba, verlo mal porque no lo tenía, Claro. verlo mal porque no lo podía disfrutar. Y por el otro lado, pues entonces me hice el hijo de mi mamá, ¿no? Entonces mi mamá me cuidaba, me llevaba, me viajaba, me decía, y mi mamá me volví un poco como su acompañante, que eso no es muy sano, porque si tú te vuelves el acompañante de tu mamá, pues te conviertes como si fueras el hombrecito de la casa, Claro. y eso a la larga no es bueno, te conlleva problemas y te conlleva cosas que tienes que trabajar. Pero yo me acuerdo que mi mamá iba a la ópera y entonces me llevaba a mí a la ópera, iba al teatro y me llevaba a mí al teatro, iba al ballet y me llevaba a mí al ballet. Entonces yo era un niño
de 8 años en el ballet o en la ópera tratando de abrir los ojos para no dormirme. Claro. Y aprendí cosas muy lindas de los dos, pero creo que dejé de ser niño muy chico. Oye, el problema del alcoholismo es un problema tremendo, es una enfermedad muy fuerte, muy dolorosa, que separa familias y que mata gente. ¿Tu papá falleció cuántos años después de esto? Fíjate que muchos años después, es muy chistoso eso, porque yo de chico tenía mucho miedo de que mi papá, había noches que mi papá no llegaba. Y eso para un niño de 12, 13 años es lo peor que le puede pasar. Estoy de acuerdo. Porque es una responsabilidad que no tienes por qué vivir, es una angustia que no tienes por qué vivir, y estoy seguro que mucha gente que nos está escuchando o viendo, pues lamentablemente ha vivido cosas similares. Entonces, yo yo tenía miedo que mi papá muriera en un accidente, que muriera en una delegación, que muriera en la calle, atropellado, tal, ¿no? O un choque. O un choque, porque además manejaba. Y las noches que no llegaba, te lo juro que yo sentía horrible, porque mi mayor pesadilla despierto era que algún día tuviera que ir yo a la morgue a reconocer su cuerpo. Entonces, eso lo pensaba constantemente cuando era chavito. Y era horrible. Y entonces siempre pensé que así iba a fallecer mi papá. Afortunadamente, muchos años después, entró a rehabilitación. Te estoy hablando ya yo de adulto. ¿A doble A? A doble A. A doble A nunca fue. Fue más bien a centros de rehabilitación, a Montefénix, a Clyder, a diferentes clínicas que había. Y cuando logró dejar de tomar, que fueron los últimos 10 años de su vida, que fue fantástico, yo me quedé así como impactado y dije, wow. O sea, me preocupé muchísimo por algo que nunca sucedió. Claro, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y esos últimos 10 años fueron fantásticos, lo recuperé, lo perdoné. También le pedí yo perdón porque también yo creo que lo enjuicié sin saber que esto era una enfermedad. Tuve yo también que aprender que esto era una enfermedad y que no era algo que hacía él por gusto. Y nos perdonamos, creo que esa es una buena forma de decirlo. Y él falleció cuando dejó el alcohol, empezó a fumar más fuerte y falleció también de enfisema pulmonar como mi mamá, pero... Es a lo que iba. Ajá. Tu mamá fallece eso, ¿no? Sí, mi mamá falleció de enfisema pulmonar, pero mi papá realmente más que de enfisema fue ya de tantos problemas del alcohol. O sea, fueron muchos años de tomar. Hubo una escena muy fuerte que yo nunca me imaginé, porque ya ves que dicen que cuando tomas, es que cuando tomas matas neuronas, cuando tomas pierdes muchas cosas, y tú no crees que esto sea cierto. Y yo hubo un momento en una de las clínicas con mi papá que le hacen un encefalograma y ponen pues la placa para que la veamos. Entonces veo el cerebro de mi papá, ¿no? Ya sabes, como una nuez así abierto, y veo muchos pedacitos negros. Y entonces le pregunto a la neuróloga, le dije, ¿y todos estos pedacitos negros? Y me dice, son todas las partes donde ya las neuronas están completamente muertas y ya no conectan. Y yo así, ¡crack! Y me dice, por eso tu papá ya no tiene memoria a corto plazo, empezó a tener como un Alzheimer. Y un Alzheimer que a mí me dio pavor, porque ahora era el nuevo miedo, ¿no? Que tu papá no te reconozca. Claro. Y pero ahí dije, wow, lo que dicen es real. O sea, tomar tanto tiempo, tomar tantas veces, te mata las neuronas y no lo sabes hasta que lo ves en un estudio. Creemos que es un cuento chino o una... Sí, como que una lección para asustarte, ¿no? Y no, es real. Leyenda urbana. Exacto. Y al final terminó falleciendo en su cama, tranquilo, con lo que le llaman la muerte del rey. Okay, un día antes en la noche, él siempre iba al mercado de Portales, que nos queda muy cerca, que por cierto yo amaba porque, fíjate, qué chistoso, ahora entiendo por qué amo tanto el mercado de Portales, porque yo iba los domingos con mi papá y los domingos no tomaba. Entonces los sábados y los domingos no tomaba, chistosamente, eran los días que no tomaba. Entonces el domingo yo iba al mercado, íbamos a comprar el mandado y yo me acuerdo perfecto, ya sabes, cargando la bolsa, metiendo la mano al arroz en estos costales que hay donde compras el mole y todo esto, comiéndonos unos tacos de carnitas y eran mis grandes días con mi papá. Y entonces recuerdo que entonces una noche antes mi papá había comprado dulces en el mercado de Portales, que le gustaban estos dulcecitos de anís verdes que todos conocemos. Y entonces se comía esos dulcecitos y falleció acostado en su cama, se comió unos dulcecitos en la noche y murió pues realmente ya de tantas cosas de alcohol, aunque él físicamente se sentía bien porque hacía mucho ejercicio y estaba
relativamente bien por fuera, pero pues ya muy mal por dentro. ¿Tú tomas alcohol? Sí, pero fíjate que me tardé muchos años en tomar. Me tardé como hasta los 22 años tomé, 21, 22 años tomé por primera vez, precisamente por el miedo de lo que veía en mi casa. Y ahora pues tomo socialmente, lo disfruto y gracias a Dios no tengo ningún problema con el alcohol porque pues la gente que somos hijos de alcohólicos, hereditariamente tenemos una facilidad, pues una línea. Una predisposición. Sí, ¿no? una predisposición muy fuerte. Entonces, afortunadamente yo nunca he tenido problemas con el alcohol y creo que para ninguna adicción. Pero bueno. Bueno, quizá el trabajo, quizá he trabajado mucho. Tampoco es tan bueno. O sea, que no te pase la canción de Julio Iglesias, ¿no? De Me olvidé de vivir. Claro. Por querer en la vida ser todo el primero y te olvidas de vivir. Claro. Y el tiempo no regresa. Claro. A una pequeña pausa comercial. Nos quedamos cuando entra a la Universidad Intercontinental a estudiar Ciencias de la Comunicación. Y luego viene el radio, creo. Venimos.